disculpas porque pode haber algún erro bastante considerable. Perdón de antemano. Non o vou a cantar con medo, pero sin uns nervios tremendos. Mataron a 16 y al comandante Moreno. Estos venían de Asturias a sus casas de regreso, haciendo uso del derecho que les concedió el gobierno. Se quedan en un pajar sin mantas y sin colchón, sin saber que eran los pobres, víctimas de una traición. Los del pueblo de la Cebo, fingiendo de izquierdistas, marcharon a Fonsagrada, dar cuenta a los falangistas. Vinieron muy pronto, aunque venían de lejos, allí los asesinaron como si fueran conejos. El Moreno no cayó con los demás compañeros, a una fuga se dio. Tiros en el cuerpo, allí de mala manera, muchos martirios le han hecho en la misma carretera. Unos le dan bofetadas, otros le dan puntapiés, otros le hacen preguntas al derecho y al revés. Hecho cadáver, el comandante Moreno fue llevado hasta la tumba con los demás compañeros. Con una buena zamarra del comandante Moreno paseaba Fonsagrada, al otro día un caballero. Paseaba en Fonsagrada, al otro de un caballero, y un chistoso le decía, qué buen mozo estás, Moreno. El comandante Moreno, hombre honrado y valiente, en los montes de la Cebo, ahí le diste la muerte. Ángel de Fonsagrada, no podéis subir al cielo, porque allí está de portero el comandante Moreno. Es aquello que reluce en los altos de la Cebo, es la estrella de 8 puntas, el comandante Moreno.